es relación de las bacterias con la respuesta del huésped, ¿no? O respuesta del huésped ante la presencia de bacterias, que ya es inmuno. Pero yo creo que vale la pena mejor seguir con esto de las bacterias periodontales, ya que empezamos a hablar de eso y pues nos extendimos ahorita en la discusión que estábamos teniendo. Así que, pues vamos a hacer eso, ¿ok? Me voy a adelantar a ahorita les mando la presentación. Van a ver que la presentación dice 5. Eso es porque pues estaba planeada para la semana 5. Pero bueno, ahorita con el ajuste lo vamos a hacer así. No estoy compartiendo, ¿verdad? Déjenme compartir. Entonces, fíjense, vamos mi cámara sigue sí, no, bueno, lo voy a apagar para que no me gaste batería. Vamos a revisar unas cuestiones sobre biofilm, ¿sale? Entonces ahorita voy a utilizar Word como si fuera mi pizarrón. Estaba viendo que Teams no tiene pizarra, entonces bueno, voy haciendo aquí las anotaciones y ustedes vayan tomando nota. Esta parte no está en la presentación. ¿Cómo se define un biofilm? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se define un biofilm? Es pregunta para ustedes, ¿eh? Un conjunto de microorganismos que se encuentran en simbiosis con el huésped. Conjunto de microorganismos que se encuentran en simbiosis con el huésped. Ok, podría ser. ¿Alguien más? No es una película. Pero no. Uh-huh. Adelante, Ricardo. Tú primero. Bueno, yo lo definía como una comunidad de bacterias, ¿no? Adheridas a una superficie. Comunidad de bacterias adheridas a una superficie. Ajá, también, eso también es correcto. ¿Quién más iba a hablar, Ricardo? Sí, doctora, pues más que nada la biología es un tapiz o tapete bacteriano, o sea, como una película, como lo dice el mismo nombre, conformada por microorganismos y células y, bueno, eso sería lo que es el biofilm para mí, como un tapetito o una película. Es correcto, las 3 definiciones son correctas, ¿sí? Entonces podríamos sacar una tomando en cuenta lo que mencionaron. No vi quién habló primero, pero decía que era un conjunto de microorganismos que viven en simbiosis con el huésped, ¿no? Después, me parece que fue Santiago, decía que era una, ¿cómo dijiste? Comunidad de microorganismos adheridos. Sí, una comunidad bacteriana adheridas a una superficie. Ajá, y ahorita, ¿quién fue? ¿Ricardo? Decía que era un tapete o una biopelícula, ¿no? Compuesta por microorganismos. Entonces vamos a tratar de juntar esas 3 definiciones. Por tanto, podríamos decir que es una comunidad, se me ocurre, ¿no? Una comunidad de microorganismos organizados que forman una biopelícula, que se adhiere a superficies y conviven en simbiosis. Uh-huh. Vamos a ponerle con el huésped, aunque un biofilm puede ser en un medio sintético, ¿eh? Por ejemplo, hay biofilms que se forman sobre los implantes en condiciones experimentales. Pero bueno, como aquí yo le puse biofilm dental, lo vamos a manejar así, ¿no? ¿Les parece esta definición? ¿Sí creen que tiene los 3 comentarios ahí? Como que para mí sí. Sí. ¿No? La cosa es que se entiende. Entonces, ahí como que en la definición no hay tanto tema. Ahora, esta comunidad de microorganismos, esta biopelícula, ¿cómo se desarrolla? Vamos a poner aquí otro puntito. Desarrollo de biofilms. Un biofilm se puede desarrollar de 2 formas. Vamos a ponerle mejor A y B. Uno es a partir de una célula planctónica.
a partir de células planctónicas. Y la otra forma es a partir de otro biofilm. ¿Qué es una célula planctónica? Lo entiendo como una célula que flota en una fase líquida, recuerdo. Exacto. ¿A quién se le fue la luz? No sé, ahorita llegó por mensaje. Sí, yo creo que el grupo de WhatsApp, no sé quién fue. Es que no he grabado sus números, entonces me aparece así nada más como odontología general. Otro me aparece un puntito, entonces no sé. Ok. Bueno, ahorita que regrese. Entonces, exactamente, ¿no? Una célula planctónica es una célula que se encuentra ahí flotando en un medio líquido, en un medio acuoso. Entonces, una vez que esta célula se instala en una superficie, ¿qué ocurre? Que comienzan a llegar otras células, es decir, otras bacterias. Esta célula planctónica sería una bacteria planctónica, es decir, que anda por ahí volando. Bueno, no volando, ustedes entienden. ¿Qué ocurriría? A ver, vamos a suponer que ustedes van a hacer una reunión, ¿no? ¿Qué hacen para que llegue la gente a su reunión? Llamar a la gente. Llaman a la gente. Esta célula planctónica, esta bacteria, llama a otras bacterias. ¿Cómo las llama? Por medio de señales celulares, ¿sí? Empieza a secretar algunas sustancias que hace que empiecen a llegar otras bacterias y entonces empiece a formar el biofilm. Ahorita vamos a ver cuáles son las capas del biofilm. Eso yo creo que sí ustedes medio lo conocen, ¿no? Entonces, y a partir de otro biofilm, ¿cómo sería a partir de otro biofilm? Una célula se desprende de este otro biofilm, una bacteria se desprende y a partir de esa solita bacteria que se desprendió, empieza el desarrollo de otro biofilm. O sea, al final volvemos a regresar a células planctónicas. ¿Se entiende? Sí. Y entonces, ok, estas son las dos formas en las que se desarrolla un biofilm. ¿Cuál es la estructura de un biofilm? Tiene dos componentes. Uno de los componentes es el componente celular, son las bacterias. Y estas bacterias, vamos a ponerle aquí, componente celular. Estas bacterias representan aproximadamente, representan entre el 15 y 20% de la composición total del biofilm. O sea, es poquito, que representa el 75%. El 85 u 80% extra, la matriz. La matriz, que es todo el resto de componente orgánico, ahí tenemos elementos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, la matriz compone del 80 al 85% de la estructura total de un biofilm. ¿Y qué rayos tiene la matriz? Nosotros, no me acuerdo si... Sí, ya hablamos de esto. Vimos un elemento en la primer clase, o la vez pasada, no recuerdo bien, que componía la matriz extracelular, que servía como indicador de la actividad de una enzima. ¿Se acuerdan qué componente es eso? Que se veía rojo en las imágenes de microscopía confocal. Era cuando hicieron el estudio de las dos bacterias, ¿no? Ajá. Bueno, era una bacteria y Candida albicans. Ajá. Streptococcus mutans y Candida, y Streptococcus oralis y Candida. El glucano. El glucano es un exopolisacárido. ¿Sí? Exopolisacárido porque se encuentra fuera de las bacterias. ¿Ok? Pues aquí, por ejemplo, vamos a ponerle aquí ejemplo. Ay, no encuentro esto. También hay proteínas. Vamos a tener, les digo, también hay un componente inorgánico como sales minerales,
material celular de desecho, etcétera, ¿no? De estos, el más abundante son los exopolisacáridos, que es lo que permite también que se forme todo ese biofilm. ¿Sí me sigue? Sí, doctora. Bueno, Doctor, todos los biofilms, ahorita estoy dando conceptos muy generales, ¿eh? Todos los biofilms tienen algunas propiedades que comparten entre ellos. Se dice que la propiedad más relevante es la heterogeneidad, porque cada biofilm es diferente. Y son, además de que son diferentes entre ellos, son muy heterogéneos. Tenemos muchísimas tipos de bacterias, ¿no? Ya nos decía, por ahí alguien comentaba que la microbiota de una persona totalmente déntula va a diferir en comparación con la microbiota de una persona parcialmente déntula, ¿no? Lo mismo si tiene implantes, si no tiene implantes, si usa prótesis removibles o no, etcétera. Va a haber ciertas variaciones. Pero en esos mismos biofilms, pues va a haber mucha heterogeneidad. Ya decíamos, ¿no? Tenemos un montón de bacterias en boca. Como ven, no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Escribí todo mal, heterogeneidad. Si ven que escribo algo mal, díganme, ¿no? Porque también, yo no sé si es dislexia, porque la verdad no estoy diagnosticada con eso, pero luego cometo cada barbaridad que yo digo, ay, quiero pensar que es solamente estrés crónico ya. Entonces, quedamos que es altamente heterogénea. Hay diversos fenotipos de bacterias aquí, lo que le da esa heterogeneidad. La señalización celular es otra, la capacidad de enviar, bueno, no de enviar, de servir como medio de transporte para un montón de señales, sobre todo la parte de la matriz, es muy importante, ¿no? Señalización celular, que es lo que va a permitir que se aglutinen esas bacterias, ¿no? Y otra muy importante es la capacidad adaptativa. ya volví, Doc, ya fui a echar una recarga, perdón. No te preocupes, Diego, está bien. Es la capacidad adaptativa, que esto se relaciona un poco con lo que hablábamos la semana pasada de la resiliencia. ¿Algún comentario hasta aquí? Una duda, doctora. Sí. ¿En señalización celular es mediante quimiotaxis? Pues algunas de estas señales pueden ser quimiotácticos, no todas. Simplemente la señalización celular implica que hay un mensaje que es recibido por otra célula y se transduce y entonces hay una respuesta celular. Entonces no necesariamente tiene que ser un quimiotáctico. Ok, doctora, gracias. Sí, de nada. Sí, Ricardo. Efectivamente, en algún momento cuando vi yo lo de periodoncia, hay dos tipos de adhesión, que es reversible y irreversible. Se comentaba que la reversible es, como dice, el medio de transporte es la saliva y pues algunas bacterias carecen de flagelos para poder caminar, entonces se adhieren por medio de otros medios de identificación, que puede ser tensión superficial, como decía usted, electrolitos, y la otra que es la irreversible. En este caso se representativa ya por el medio de unión, que en este caso no recuerdo muy bien, pero creo que era la adhesina Con o adhesinas. ¿sí? Y las adhesinas ya formaban una adhesión más firme a lo que es el diente, y aparte de eso tenía unos complementos que eran receptores, que esos ya los tenían las células, y como usted muy bien lo acaba de decir, esas ya eran las uniones fuertes que hacían como un efecto, como una zona o un receptor diana para que las otras bacterias se adicionaran. Se adhieran. Ajá. Sí, Sí, gracias, doctora. Así es, exactamente. Bueno, entonces, es por esto que tiene ciertas ventajas, pero ventajas para el biofilm, no ventajas para nosotros necesariamente, ¿ok? Estas ventajas son para el biofilm. ¿Qué ventajas tiene? Primero, ventajas nutricionales, porque esta matriz
Este medio acuoso, porque es un medio acuoso al final en el que se encuentran, es rico en nutrientes. Esa matriz es medio viscosa, es como espesa, entonces permite que haya nutrientes disponibles para todos. Además, al estar cerca unas bacterias de otras, el desecho de una bacteria, cuando hablo de desechos me refiero a algún metabolito, algo así, ¿no? De una bacteria puede ser el nutrimento de otra. Entonces, ahí hay un enriquecimiento que es a lo que se referían hace un rato también como simbiosis, ¿no? Entonces, tiene ventajas nutricionales para las bacterias que componen el biofilm. Tiene ventajas de protección también. No, sí, yo le voy a poner X. ¿Sí? ¿De protección contra quién? Contra el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Y al estar tan cerca, pues la intercomunicación se ve favorecida, ¿no? La intercomunicación entre ellos, que es esta parte de la señalización celular que mencionábamos hace un momento. Ahora, tiene una ventaja muy importante en relación a la resistencia a antimicrobianos. Bueno, pero eso ahorita lo explico con el esquema. Te lo voy a poner así, resistencia a antimicrobianos. Fíjense. ¿Cómo es esto? Aquí les tengo un esquemita del biofilm que seguramente lo han visto mucho en internet. Este esquemita lo saqué de Google. Entonces, a la superficie del diente se le va a adherir una película que se le conoce como película adquirida. ¿De qué estará compuesta esta película adquirida? De estas proteínas también, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de proteínas? Y aquí viene lo que mencionaba ahorita Ricardo, ¿no? ¿Qué tipo de proteínas van a estar en esta película adquirida? Proteínas como alfa-amilasa. Ustedes saben que la alfa-amilasa la producimos nosotros, ¿no? De hecho, se utiliza mucho para algunos experimentos que se realizan durante la carrera en bioquímica, ¿no? Para ver la degradación del almidón y demás. Aglutininas, ¿no? Hay aglutininas, hay mucinas, es decir, todas estas bacterias van a favorecer que se adhieran los primeros colonizadores, las primeras bacterias, todas estas proteínas, pero todas estas proteínas van a favorecer que se adhieran las primeras bacterias. A estas primeras bacterias se les llama colonizadores primarios. Si se fijan, estos colonizadores primarios, sobre todo los que están en la capa más profunda, son Streptococcus. Entonces tenemos Streptococcus oralis, que es el que ya revisamos la semana pasada en uno de los artículos, Mitis, Gordonis, Sanguis, es decir, aquí tenemos varias especies de Streptococcus. Y estos Streptococcus son gram positivos, aerobios. Ahora, algunos de ellos van a expresar en su superficie proteínas que les van a permitir adherirse con receptores que tiene la otra bacteria, la bacteria de al lado, de tal manera que se empiezan a pegar. Algunas de estas proteínas que están expresando son adhesinas, que son las que mencionaban hace rato. Cuando hay este tipo de interacción, entonces son adhesiones no reversibles, que lo explicaba bien. Sí fue Ricardo, ¿verdad? Sí, doctora. Vale, entonces es justo esto, ¿no? Entonces empiezan a agregar todos estos colonizadores primarios. ¿Qué otros colonizadores primarios de importancia tenemos? Bellonella típica. Este es importante. Prevotella dentícola también. Esta se me olvidó, es Campylobacter gingivalis. Esta también es importante. Sí, entonces hay varias bacterias que se empiezan a unir y forman la primera capa. Entonces, se forma la biopelícula, sería paso número 1. Paso número 2, llegan los colonizadores primarios. Y después vienen los colonizadores secundarios. Y aquí es para que se forme esta capa más superficial de colonizadores secundarios, es muy importante la adhesión de esta bacteria, de este Fusobacterium nucleatum. Vamos a ver que en un montón de, ahorita vamos a hacer, más adelantito en unos minutos, vamos a hacer una actividad y a quienes les toque Fusobacterium nucleatum o porque van a hacer una investigación, ¿no?
o en varios artículos, aunque el foco sea porfiromona o que sea cualquier otra, van a ver cómo siempre aparece Fusobacterium nucleatum, porque es la bacteria que va a permitir que se adhieran el resto. Si se fijan, todas estas bacterias están adheridas a Fusobacterium, no a estas de aquí abajo. Entonces, Fusobacterium nucleatum es muy importante para la formación del biofilm. Estas bacterias en su mayoría son gram negativas anaerobias, ¿sí? Entonces tenemos aquí Treponema dentícola, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Actinomyces actinomycetecomitans, Ubacterium. Estas serían como que las más importantes, ¿no? Algunas vemos que están flageladas, pero ya decíamos hace rato, no todas las bacterias están flageladas, no todas las bacterias tienen cápsulas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera parte? La cápsula permite que se adhieran las bacterias entre sí o que se adhieran a distintas superficies. No necesariamente van a expresar adhesinas, pero sí pueden expresar algunos otros sacáridos que les permiten adherirse, ¿no? Entonces, ¿se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, lo voy a dejar. Sin problema. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resistencia a antimicrobianos? La cercanía que tienen estas bacterias les va a permitir poderse pasar la información mediante conjugación de manera muy eficaz porque están muy cerca, ya ni siquiera tienen que gastar energía en viajar de un lado al otro para pasarle la información al otro. ¿Se acuerdan en qué estructura de la célula ¿cómo se dice? Pues viene esta información sobre algunos mecanismos de resistencia a antimicrobianos? Lo vimos la primera clase. ¿No fue en los ribosomas, doctor? No, los ribosomas sintetizan proteínas. Tiene que ver con las membranas, ¿no? No. A ver, venga nuevamente la pregunta, Doc. ¿Cómo se llama la estructura de la que tienen las bacterias en la que se contiene información sobre resistencia a antimicrobianos y que puede ser transmitida de una bacteria a otra en el bacteria? ARN ribosomal. ¿Fimbrias? ARN no. Se transmite a través de las fimbrias o de los pilis. Pero ¿cómo se llama esa estructura que viaja de una bacteria a otra a través de los pilis? Ya se les olvidó. ¡Plásmidos! Plásmidos, ya lo vi, ya me acuerdo. En los plásmidos, ¿sí? Entonces, al estar tan cercanos, pueden transmitirse la información. Esa es una. La otra es que algunos antimicrobianos pueden llegar a concentraciones muy bajitas a zonas profundas. Evidentemente, el antimicrobiano pues va a llegar más rápido aquí, ¿no? Pero puede llegar a alcanzar a penetrar a zonas profundas del biofilm, sobre todo cuando ya es un biofilm muy, muy grueso, ¿no? Que no es ya cuando no hay una buena higiene y demás, entonces, y se puede quedar atrapado aquí esas pequeñas concentraciones de antibiótico. Entonces, ¿qué va a pasar? Las concentraciones son tan bajitas que no van a matar a estas bacterias, pero las bacterias sí lo van a aprovechar para aprender a defenderse de ese antimicrobiano. Por lo tanto, van a generar mecanismos que se van a transmitir entre ellas mediante conjugación. Conjugación es esa forma en la que se transmiten de una a otra, por medio de los plásmidos y a través de los piles. No se les olvide. Entonces, pues evidentemente eso va a aumentar mucho la probabilidad de generar resistencia. Luego, si se rompe el equilibrio en este biofilm y empieza a haber una infección, vamos a poner aquí que esta dentícola empieza a crecer y entonces ahora tenemos una infección, bueno, que además ustedes saben que las infecciones en boca pues son multibacterianas, ¿no? Pero puede ser que haya una que esté predominando, vamos a suponer que es esta, y no cede, y resulta que hay resistencia, que es lo que pasó con el paciente que nos platicaba Santiago hace un rato. Entonces, hay que considerar siempre eso, ¿sí? Y hacer siempre hincapié en que el paciente se termine sus medicamentos, sus antibióticos. Ahora, otra cosa,
Estas bacterias que forman ya un biofilm son sesiles. ¿Qué quiere decir que son sesiles? Que son fijas, ya no son planctónicas. Entonces, como están aquí nada más, pues no tienen otra cosa que hacer, así que se dedican a generar mecanismos de resistencia a antibióticos, por esto que les comenté hace un rato, ¿no? Entonces, otra forma de prevenir que las bacterias de la microbiota oral generen mecanismos de resistencia es manteniendo una buena higiene para evitar que este biofilm crezca tanto de tal manera pues que se almacene ahí ciertas concentraciones de antibióticos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de evitarlo. ¿Siempre vamos a tener biofilm? Sí. Después de una profilaxis dental, ¿cuánto tiempo pasa para que se empiece a formar el biofilm? ¿Ustedes saben? No recuerdo No, el dato, pero es un sí dato es que muy, conozco. muy 24 horas, ¿no? referencial. 4 horas. Aproximadamente 4 horas después de que se realiza una profilaxis, empieza a formarse nuevamente el biofilm. Y después de que uno se cepilla los dientes con una buena técnica de cepillado, es 20 minutos después más o menos, a lo mucho, que ya se empieza a formar. Entonces, de ahí pues también la importancia, ¿no? De la buena técnica de cepillado. Para evitar, no para evitar que, les digo, o sea, no podemos evitar que se forme el biofilm, o sea, el biofilm está bien, no es malo como tal, lo malo es dejar que estas capas se acumulen, que la carga bacteriana, el biofilm crezca tanto que entonces sí ya se nos salga de control la cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ¿dudas con lo del biofilm? Hasta aquí no, doctora. Ok, fíjense. ¿Por qué menciono esto? En este estudio, no recuerdo de qué año es, pero aquí les dejé la liga por si lo quieren consultar, ¿eh? Ahorita les mando la presentación. En este estudio, aquí evaluaron, si no mal recuerdo, déjenme ver si se los tengo aquí abierto. Ay, no, me voy a entretener, ya sí. Se los platico y ya si quieren ustedes lo revisan bien, ¿no? Para no hacer más largo esto. En este estudio revisaron, si no mal recuerdo, aproximadamente entre 60 y 70 pacientes. Creo que no dice aquí. No se los puse aquí, pero entre 60 y 70 pacientes, no recuerdo con exactitud. Entonces, todos estos pacientes tenían enfermedad periodontal. Lo que tampoco me acuerdo ahorita en este momento es el grado o la severidad, ¿no? De la enfermedad periodontal. Pero bueno, para el caso, había enfermedad periodontal. Entonces, hicieron un estudio en el que tomaron muestras de placa subgingival. Y esas muestras de placa subgingival la analizaron de 3 maneras diferentes. La analizaron con cultivos, ¿sí fue en esta? No fue en esta, ya estoy confundiendo los estudios. Bueno, analizaron las muestras de esta placa subgingival, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que revisaron aquí? Aquí evaluaron la codetección de bacterias en todos estos pacientes. Entonces, ¿qué significa esta tabla? Vamos a poner en práctica la interpretación de las tablas y las figuras. Si esta es una tabla que está representando codetección, ¿qué me podrían decir ustedes de esta tabla? Por ejemplo, ¿qué significa este 92% aquí? A ver, les digo esto. ¿Qué Esto las es andan revisando, Doc? Tenemos... A ver, Santiago y luego Ale. Ok, bueno, yo lo veo así que cuando, por ejemplo, tenemos... Este es dentícola. Sí, este es dentícula, forsythia, gingivalis, nucleatum. Tenemos presencia del 92% de forsythia, ¿no? Ok. O sea, como cuando te encuentran, ¿cómo lo explico? En la columna izquierda
Ajá, aquí. Son las que detectaron, ¿no? Denticola, Forsythia gingivalis, nucleatum y Actinomycetem comitans. Ajá. Y su presencia o su correlación o que están presentes en este porcentaje en la columna derecha, ¿no? Cuando encuentran una y otra. Ok, creo que te Entonces, es entiendo, que no me sé pero explicar muy bien. no sé, a ver, ahorita te ayudamos. Vamos a ver qué dice Ale. Porque creo que sí es la idea, pero creo que solo no la estás expresando bien. Pero ahorita te ayudamos. A ver, Ale. Es que creo que es que en cuanto detectan las bacterias que están del lado izquierdo, Ujú. cómo van a estar asociadas con las otras que, por ejemplo, T. denticola está asociada al 38% con TF, que es Forsythia, Ujú, ¿no? ujú. Pero también tenemos que, o sea, en otro apartado, que T. denticola también se asocia en un mayor porcentaje, como es el 92% con FN, que es Fusobacterium nucleatum. nucleatum. Ajá. Entonces, Así es. es como asociamos las del lado izquierdo con todas las otras. La línea, pues obviamente se pone porque, pues, si hay T Pues es la dentícula, pues misma, con T claro. dentícula, ¿no? Ujú. Así es como yo lo entendí. Sí, que yo creo que es lo que quiso decir Santiago, ¿no? Pero ahora ese 100% también está como que raro, ¿no? Ahora fíjense, nada más yo le voy a agregar algo. Los porcentajes implican que en el 90, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? En el 92% de los casos donde el patógeno principal es Fusobacterium nucleatum, había treponema dentícola. Digo, treponema dentícola había Fusobacterium nucleatum. Este es el principal, el de la izquierda. En el 75% de los casos donde había Forsythia, treponema Forsythia, había treponema dentícola. Y así, este 100%, imagínense, en el 100% de los pacientes, siempre que había Actinomyces actinomycetem comitans, el 100% de los casos tenía también Fusobacterium nucleatum. ¿Qué estamos viendo acá? Acá está Fusobacterium nucleatum y este es Actinomyces. Si hay estas, tiene que haber Fusobacterium nucleatum. ¿Por qué? Porque quedamos que aquí se van a adherir, por eso les decía yo, Fusobacterium nucleatum es una bacteria muy importante en la composición del biofilm, si no, no se adhieren los colonizadores secundarios. ¿Va a haber primarios? Sí, pero no va a haber tanta adherencia de los secundarios, ¿sale? Entonces, ¿qué otra de aquí les puede llamar la atención? Miren, y contrario a bueno, les pregunto y yo sola me contesto. A ver, díganme ustedes. ¿Qué, Doc? ¿Qué quiere que le contestemos? Es que no entendí. ¿Qué otro dato de aquí les llama la atención? A mí me llamó ese 100%. Uh-huh. No ¿Qué sé otro? por qué. Ese sea el 100%. Pues eso, en el 100% de estos pacientes, siempre que encontraron actinomyces, había Fusobacterium nucleatum, en el 100% de los cultivos que se tomaron. Bueno. Otro importante también es el de Porphyromonas gingivalis. Siempre que hay Porphyromonas gingivalis, en un 95% de los casos hay Fusobacterium nucleatum. Otra vez lo estamos viendo. Si se fijan, los valores más elevados están aquí con Fusobacterium nucleatum. ¿Ya vieron? Entonces, esta tablita, únicamente de aquí podemos observar cómo es que, o mejor dicho, cómo se relacionan las bacterias entre sí y la importancia que tienen en la formación del biofilm, ¿no? Y estas son las bacterias de importancia periodontal, de mayor importancia periodontal, quiero decir. Hay un metaanálisis, que es este que les puse aquí, también les puse el link por si lo quieren revisar. Es un metaanálisis bastante extenso. Yo de aquí saqué como que lo más relevante que nos podía servir para esta clase. Sí, aquí empezaron revisando más de 2,000, ¿cómo se dice? Más de 2,000 temas. Total que se quedaron nada más al final, después de todo el proceso de revisión de artículos, se quedaron únicamente con 64 artículos.
Entonces, de esos 64 artículos, ellos estudiaron cuál era la frecuencia de la detección positiva, como dice aquí, de estas bacterias de importancia periodontal en estos artículos, ¿de acuerdo? Con distintos medios. Entonces, aquí es en donde evaluaron la frecuencia de aparición de estas bacterias, por ejemplo, aquí con cultivos bacteriológicos, en medios de cultivo, esas gelatinitas de agar-agar y demás. Lo hicieron también con hibridación in situ y con la técnica de PCR. Ahora, fíjense qué observaron. Esto a mí me parece interesante. En esta gráfica vemos que del lado izquierdo, bueno, de hecho las tres están organizadas así. Vemos los casos de pacientes sanos y los casos de pacientes con periimplantitis. Entonces a ellos también les tomaron una muestra en distintas regiones. Aquí no fue nada más de surco gingival ni nada de eso, fue en distintas zonas. Entonces, ¿qué revisaron aquí? Aquí están graficando la frecuencia de detección de estas bacterias. Mediante los cultivos celulares, los cultivos bacteriológicos, observan que, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis aparece más frecuentemente en los pacientes sanos que en los pacientes con periimplantitis. Cosa que, pues, a lo mejor nos podría llamar la atención porque, pues, la porfiromona es muy frecuente y se asocia no solamente a periodontitis, sino también a periimplantitis. De hecho, en modelos animales, Porphyromonas gingivalis se utiliza para provocarle periimplantitis o periodontitis a las pobres ratas, conejos y perros que utilizan en este tipo de ensayos. Entonces, esta es la primera cosa que puedes sacar como de onda un poco, ¿no? La otra es Fusobacterium nucleatum. Fíjense cómo hay Fusobacterium, la frecuencia de presencia de Fusobacterium nucleatum en pacientes sanos como en pacientes con periimplantitis es muy similar. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar aquí? Yo les dije, es importante tener conocimientos básicos, teletubinescos, si ustedes quieren, de estadística. Estos pivotitos que vemos aquí representan la desviación estándar. Vamos a llamarle ahorita error, ¿sí? Bueno, no, es que no indican error. Indican, la desviación estándar es una medida de dispersión de datos, es decir, nos dice qué tan está relacionado con qué tan lejano está el valor más pequeño con el valor más alto, ¿sí? O sea, qué tan variables son nuestros datos. Entonces, entre mayor variabilidad tenemos, pues menos confiable es el resultado, ¿no? ¿Sí me siguen con esa parte? Sí. Ok, entonces, en estos casos de periimplantitis, la desviación estándar es mucho más alta que en estos casos de pacientes sanos. Entonces, ¿esto lo podríamos considerar como significativo? Pues no. Aparte aquí, como están hablando de frecuencias, pues no tenemos como un valor de P, ¿no? Pero pues viendo la desviación estándar, pues podemos decir, bueno, sí hay muy poquito aquí que podría sacarnos de onda, pero pues ve la desviación estándar, la variabilidad de los resultados aquí es muy alta, entonces no se vuelve tan confiable. Este método de identificación de bacterias por medio de cultivos o mediante los cultivos es bueno, por supuesto, se utiliza muchísimo, funciona y todo lo que tú quieras, pero hay métodos mucho más sensibles, como estos dos, como el de hibridación o el de PCR. El método ¿alguien ha escuchado sobre hibridación? El método de hibridación. No. No lo han escuchado. Déjenme buscarles una imagen para que se entienda. Ay, me lo abrió en la otra pantalla. Déjenme paso para acá. Aquí está. Déjenme ver si hay un esquemita sencillo. Bueno, imagínense que ya se conocen las técnicas, se conocen las secuencias
pues genómicas de cada bacteria, ¿sí? Ya se conoce todo el genoma de cada una de las bacterias, se conoce el genoma de la bacteria Porphyromonas, de Fusobacterium y tal. Entonces, cada una de estas bacterias, si bien pueden compartir genomas, pues tienen modificaciones diferentes en cada uno de sus genes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No encuentro una imagen que me sirva ahorita. ¿Qué es lo que se hace? Se pone, hagan de cuenta, imagínense un plato, se pone un plato con esa secuencia de ADN. Y después, la ya conocida que yo diseño en el laboratorio. Y después, añado el ADN que yo extraje de la muestra. Entonces, si se pega, si se complementa la secuencia, entonces significa que estaba la copia del gen. Por lo tanto, tengo esa bacteria. ¿Se entiende? Sí. Más o menos así. Entonces, es muy sensible esta técnica. Entonces, cuando incrementamos la sensibilidad de la técnica, vean los cambios que hay en la frecuencia de detecciones, ¿no? Entonces, aquí sí ya en los pacientes con perimplantitis, de tener, ¿qué les gusta acá? ¿Cuánto teníamos aquí? Unos 8 pacientes con Porphyromonas gingivalis, vean hasta dónde se nos fue acá, ¿no? Porque es mucho más sensible. ¿Qué tiene que ver esto? Entre más sensible sea la técnica, pues mayor probabilidad hay de que nosotros podamos detectar con mayor confianza también el tipo de bacterias que se encuentran ahí y entonces tener resultados pues mucho más certeros y más cercanos a lo que la mayoría de la literatura reporta, ¿no? Entonces aquí sí estamos viendo cosas como que nos hacen más sentido, ¿no? Vean la frecuencia de Fusobacterium nucleatum, subió muchísimo. También subió en pacientes sanos, pero aquí en los pacientes con perimplantitis vean la cantidad de pacientes que presentaron estas bacterias. Entonces, puede ser que estas bacterias que estamos viendo aquí, estos colonizadores secundarios, no se encuentren a lo mejor en altas concentraciones, pero ahí van a estar. ¿Y por qué a lo mejor no los encontramos? Depende de dónde tomamos la muestra. Si la muestra se tomó de la superficie del diente, por ejemplo, a lo mejor no hay tanta probabilidad de encontrar Porphyromonas gingivalis o Fusobacterium nucleatum, que les acabo de decir que son bacterias anaerobias, facultativas, pero anaerobias. ¿Qué quiere decir eso? Que viven en condiciones o que necesitan CO2 o al menos algo que no sea oxígeno, pero pueden vivir bajo ciertas concentraciones de oxígeno. Entonces, como les gustan más las condiciones anaerobias, pues se van a meter. Entonces, ¿en dónde es más probable encontrarlas? Pues en surco gingival tal vez, ¿no? Y a lo mejor a unos 5 o 6 milímetros, yo qué sé, ahí tomando la muestra con la sonda, ¿no? En fin, no sé si me voy dando a entender. Y algo parecido sucede con la detección de estas bacterias por medio de PCR, ¿no? PCR es una, no sé si con ustedes ya la habían mencionado, creo que, es que como también le doy microbiología a mis niños de licenciatura, luego no, se me van la idea un poco, pero creo que no, ¿verdad? No habíamos hablado bien de PCR con ustedes. Pero bueno, PCR es una técnica que ustedes saben que se utiliza para, por ejemplo, para diagnóstico de COVID, que por eso como que mucha gente conoció esta técnica, ¿no? Pero pues aquí basta con tener una sola copia de un solo gen del ADN, también de esto se amplifica y bueno, de esa manera se detecta. Y también incrementa, por tanto, la frecuencia de detección de estos patógenos, ¿sale? Entonces, en resumen, en pacientes con periodontitis o perimplantitis hay una mayor frecuencia de aparición o de detección de determinadas bacterias, como estas que tenemos aquí o que son casi las mismas que tenemos acá en este otro estudio, ¿no? Y este es un estudio chileno, es un estudio relativamente sencillo, les digo, entre 60 a 70 pacientes, pero aquí lo estamos viendo en un metaanálisis. ¿Se acuerdan que en el propio decíamos que los metaanálisis están en la puntita de los niveles de evidencia, ¿no? O sea, de qué tan confiables son. Entonces, esto es todavía mucho más confiable que este estudio, pero pues va un poco de lo mismo. ¿Sí se va entendiendo? Sí, doctora.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en el ratito que nos queda? Van a tener una hora. ¿Una hora? No, es mucho. Bueno, de aquí a las 2. De aquí a las 2. Y van a hacer lo siguiente. Van a elegir una bacteria cada uno de ustedes. Van a trabajar con bacterias diferentes. Si quieren ahorita, o ustedes eligen qué bacteria quieren. Van a investigar de esa bacteria cuál es la morfología, cuál es la clasificación de Gram, es decir, si es Gram positiva o Gram negativa. Yo ahorita ya medio les dije. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Es decir, si expresa alguna o secreta alguna exotoxina y cuál es, ¿no? Si tiene pili, si tiene flagelo, si tiene... ¿Cuáles son los factores de virulencia? Así muy puntuales, no tienen que profundizar tanto. ¿Y cuál es la patogenicidad? Que evidentemente pues estará relacionada con la virulencia. Les voy a mandar otro link porque este link es el del cuadro pasado. Ahorita genero una tabla. Es una tablita para que ahí pongamos la información y todos tengan información de todas las bacterias. Ahorita lo corrijo y se los mando. Una vez que hagan eso, van a buscar un caso clínico odontológico o un artículo de investigación. Cuando hablo de investigación, pues es de que se hizo o en modelos animales o en algún modelo in vitro. A eso me refiero. O un caso clínico o ensayo clínico, como ustedes quieran, en el que esa bacteria que ustedes eligieron la hayan utilizado como marcador de periodontitis o periimplantitis, incluso hasta de gingivitis, si ustedes quieren. Van a elaborar una presentación de ese caso clínico o de ese artículo de investigación en máximo 5 diapositivas. Las diapositivas tienen que tener evidentemente el título, el objetivo de ese estudio, la presentación del caso, si se trata de un caso clínico, si se trata de un artículo de investigación, pues qué me van a decir, la metodología de manera general y el resultado más representativo y sus conclusiones. ¿Sale? Y entonces, aquí yo le puse que solo 3 personas, pero no todos. Todos lo van a presentar. Hoy vamos a empezar con algunos y los terminamos, los que no nos dé tiempo, los terminamos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita les mando esta presentación, nada más corrijo en la liga esta. Entonces, díganme, los voy a nombrar como los tengo aquí bueno, no, porque ni siquiera me aparecen todos. Ustedes díganme, ¿quién quiere Porphyromonas gingivalis? Porque no quiero que se repitan. Yo, Doc, está bien, yo me la quedo. Va, Ale quiere Porphyromonas gingivalis. ¿Quién va con Fusobacterium? Ay, bueno, yo les digo, Santiago, Fusobacterium. Jefferson, Tannerella, ay, sí, se tardan mucho, chicos. Jefferson, Tannerella forsythia. Jorge le va a tocar Agregatibacter. Ahorita le aviso porque no sé si nos está oyendo, pero Jorge Agregatibacter. Diego, Prebotella intermedia. ¿Quién me falta? Andrea. Treponema dentícola, Andrea. Y ya, ¿verdad? Sí, Doc. Si quiere yo hago la de Captonicitocaga, ¿eso? No, Ale, con uno. Bueno. Sí, no te preocupes. Por eso mencioné como que las principales ahorita. Sí, con uno. No te satures. Entonces, bueno, vayan buscando esta información. Mientras tómenle captura de pantalla y ahorita les mando la presentación con el link corregido. ¿Va que va?